Muchísimas gracias nuevamente. Y tal vez un poco de comenzar, eh, ¿cómo llega usted, digamos, a primero al partido, a la vida política? ¿Cómo empieza usted? Entiendo que eso a través de su papá, que va conociendo a don Fabricio. Un poco cómo es este inicio. Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, Mi papá es, fue un líder religioso de muchos años. A través de él fue el que yo inicié en la política. Mi papá anteriormente, cuando el partido Renovación Costarricense surgió, era un partido cristiano. Sí. Él fue candidato a diputado por la provincia de Limón. De ahí empezó toda la historia de la política. Él decía que los cristianos no podíamos estar fuera, debíamos de estar dentro para marcar la diferencia. Yo seguí esos pasos. Eh, Recuerdo que inclusive antes de yo llegar a esto, mi papá en muchas ocasiones siempre estuvo metido en lo que fue en la parte de desarrollo comunal. Fue un líder bastante fuerte en las comunidades. Y bueno, yo de ahí es donde conozco a Fabricio Alvarado. Primero fue en la parte religiosa, que fue cuando él salió de Repretel y se empezó a hacer campañas, que era cantante, y mi papá lo llevó, nosotros vivíamos en Liberia. Ahí fue cuando la primera vez que conocí a Fabricio Alvarado, En Liberia, de hecho. En Liberia y en Nosara. En, Ustedes vivían en de ese tiempo en Guanacaste. Vivimos en Guanacaste. Yo soy oriunda de Pocosí, de Cariari. De ahí, cuando yo tengo 18 años, nosotros nos vamos a vivir a Guanacaste. Estando en Guanacaste, en Nosara, Ujú. es cuando mi papá lleva a Fabricio Alvarado a una campaña. Y en ese tiempo fue cuando la primera vez que yo conocí a Fabricio. Este, Fue por la parte religiosa. Cuando pasaron los años, mi papá nos regresamos por temas de salud otra vez para Guapiles. Y estando ya él como pastor en una iglesia, llegaron a buscar a mi papá para que fuera el candidato para diputado por el Partido Restauración Nacional. Ujú. Ahí fue cuando, estando ahí, mi papá dijo de que él no podía aceptar porque ya por temas de salud Ujú. y salí yo a relucir. Entonces yo no quería aceptar ser candidata a diputada porque el tema político lleva mucha responsabilidad y yo sabía la responsabilidad que era porque él no nos había enseñado. Pero estando en Restauración Nacional es cuando yo acepto ser candidata a diputada por la provincia de Limón. Y después, digamos, usted lo conoce en Guanacaste y lo vuelve a ver contacto hasta que usted es candidata a diputada. Durante todo ¿cuánto tiempo pasa desde que usted lo conoce en Guanacaste y usted acepta la diputación o la candidatura? La candidatura en el Guanacaste fueron como en el año 2000. Ujú. Sí, fue bastante tiempo. Sí, y después en el año 2016, porque todo empezó antes, que inclusive yo sabía que Fabricio existía. También fue cuando yo se hicieron las cantonales, todo ese tipo de cosas, se fue cuando yo vi con más frecuencia a Fabricio. ¿Y cuál era el trato en ese momento de él hacia usted? Era normal. ¿Cuándo cambia y ya dejó de, que entiendo que fue cuando usted ya era candidata a diputada que Sí, comenzó? esto pasa en la casa de campaña que yo tenía en Pocosí. Nosotros teníamos una casa de campaña y estando, él llegó a hacer una gira. En esa gira él pidió el baño, pues ya yo, eso había muchas personas y recuerdo que él me pidió ir al baño. Yo lo acompañé, le enseñé dónde estaba el baño y cuando él venía, topamos de frente. En eso que topamos de frente, me agarra como para abrazarme y fue cuando me rozó él y me dice, uy, disculpe. Yo, o sea, como me agarró y hizo, o sea, no es como que se tropezó. Ahí fue cuando yo me alarmé.
Y yo dije, bueno, esto fue seguro el calor del momento, pero yo no sentí que fuera algo normal. Sí, lo que hizo fue como la tuvo así muy cerca, digamos, la rozó, Me rozó mis labios. y ahí se sintió y después de eso, ¿la relación siguió normal o él siguió teniendo? No, Fabricio tiene una particularidad, que él agarra, no sé, a mí me agarraba, era como abrazarme y de darme el beso, como que se queda pegado uno de cachete. Ese tipo de besos, o sea, usted saluda a alguien y es rápido. Él no sentía que fuera un saludo normal. O sea, nunca he sentido de él eso hacia mí. ¿Y usted se lo externaba a él? O Yo nunca se lo externé en antes, en esa época. Después fue cuando yo sí se lo externé. ¿cuándo ocurrió eso? De que lo externé que cuando Celso sobrepasó conmigo. Que eso fue como en el año 2020 de estando en mi oficina. Entró a mi despacho y él se iba a despedir y yo me hice allá para atrás y él se acerca más y yo le dije, eso está mal hecho. O sea, no me gusta ese tipo de acercamientos. Pero lo mismo, querer besarla o Es de agarrarlo a uno y besar, querer intentar besar. Y eso fue, no le puedo decir cuántas veces. Él siempre intentaba hacerlo. y aunque usted le dijera que no, aunque usted mostrara resistencia, él intentaba constantemente hacerlo. En una línea del tiempo que, que se compartió en redes sociales, se hablaba de una reunión que hubo en el 2018, en octubre, diciembre del 2018, cuando cuando ustedes se van de Restauración y fundan Nueva República. Ahí hubo una reunión en la que usted contó de ese tipo de episodios. Que, ¿Cómo se da el contexto de esa reunión como para entender? Estábamos en movimiento de la conformación de lo que era el movimiento de Nueva República. Estábamos en el tiempo de separarnos de Restauración y iniciar como diputados independientes para formar Nueva República. Estábamos con todo el proyecto político. Y en esas giras, ya conformado el partido, él sí hizo, se sobrepasó conmigo. Y yo le comenté a otras personas que él había hecho lo mismo. Y fue cuando solicité a varias personas y otros compañeros que ocupaban la reunión porque yo estaba desalineada de mí misma porque no podía creer que él hiciera ese tipo de cosas hacia mi persona, teniendo a su familia y a su esposa, porque él no me respetaba. Y aún así yo siempre fui vehemente en decirle que no. Y fue cuando tuve una reunión con un equipo de personas. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Estaba Jonathan Prendas, recuerdo que estuvo, bueno, Fabricio Alvarado, Haran Hopperman, estuvo David Segura, estuvo César, César Zúñiga César Zúñiga y y Francisco Prendas. Y otras dos personas que no mencionaré porque para protegerlas a ellas no las voy a mencionar. pero también del partido, digamos, o También del partido. movimiento político. Y en esa reunión usted habló de acercamientos y tocamientos indebidos, digamos, Exacto. para ponerlo, digamos, en... ¿Y él qué dijo? ¿Cómo reaccionaron las otras personas cuando usted lo plantea? Él acepta, él acepta los hechos, porque no solo yo era la víctima. O sea, con usted las otras personas, que usted no va a dar nombres, dos personas más también contaban lo mismo que usted, por decir. Fue de formas diferentes, pero sí era parte de su modo operandi de accionar, de violentar y de hacer uso de actos no deseados por nosotras las mujeres. Más que nosotras, las mujeres, en el caso de yo, en mi persona, yo he sido criada bajo principios y valores y de mucho respeto. Y para mí actos que yo no de con mi consentimiento es muy delicado.
Em, en ese tiempo, cuando se hizo la reunión, sí, sí, él aceptó los hechos. Él aceptó que él había cometido un error. Él nos pide perdón. Él reconoce que él está en un error. Este, y las demás personas que estaban ahí alrededor ya sabían que él lo que había hecho. Y es cuando él dice que él se va a someter a un tratamiento de, era también espiritual y al mismo tiempo de terapias para poder solucionar ese tema que él tiene, que él reconoce que él tiene un problema en esa reunión. Claro, entonces salen tranquilas de que todo va. Nosotras, en el caso mío, bueno, si mientras no se acerque a mi persona, él busque ayuda, porque aquí el modo no es destruir una familia. En mi intención nunca ha habido que sus actuaciones hacia mi persona, yo no quiero destruir un hogar, no quiero destruir a las niñas. Sabíamos que estábamos en medio proyecto político. Yo no quería destruir el proyecto que, o sea, nosotros nos dividimos, nos separamos de una fracción política para hacernos independientes bajo una convicción también de un proyecto que también creemos y que inclusive creo en el proyecto político en el cual yo soy parte actualmente del Partido Nueva República. Yo me represento con la ideología de este partido, no con las actuaciones de él. Sí, era como seguir adelante con el proyecto político siempre. Y en ese momento, porque, bueno, ahora usted dice, ¿verdad?, que es un poco de que se quiere salir ahora y que no haya más chicas sufriendo lo que usted ya sufrió. En ese momento, no es tan fácil, ¿verdad? Digamos, y es como muy complicado porque la gente, ¿por qué no lo anunció? ¿Por qué tantos años después? ¿Qué mensaje le da usted, digamos, a otras mujeres también que denuncian no, que tienen que vivir todos esos cuestionamientos? Porque al final la gente siempre va a poner en duda lo que uno como mujer denuncia. Yo lo único que le puedo decir es que no callo. El silencio nos destruye a nosotras por dentro, nos mata. Y la vergüenza y el miedo más, porque tenemos una sociedad muy machista, una sociedad que en vez de ayudarnos, nos señalan y nos apuntan, y en vez de querer ayudarnos, sentimos que nos están asfixiando. Yo lo único que le puedo decir es a todas esas mujeres es que no están solas. Yo no estoy sola, que gracias a Dios tengo un equipo de abogados que me han apoyado. Carolina fue ex compañera mía cuando fui diputada y ahora me siento muy agradecida con Dios porque ahora él me representa legalmente y el colega David, David Delgado ha hecho un trabajo en la parte legal muy fuerte, los dos han trabajado bastante y hay muchísimas más personas involucradas en esto. Cuando uno decide hablar y soltar eso y no sentirse culpable, porque uno se siente culpable, yo empecé a mejorar en muchas cosas, me empecé a sentir diferente. Y sé que así como estoy yo acorpada, las que no han hablado puedan hablar para que no se puedan sentir como yo me he sentido. Y no quiero que ninguna mujer más se sienta como yo he estado. Y en este momento, digamos, él pasa esta reunión, él cesa los acercamientos indebidos o un tiempo o es casi instantáneamente que vuelven a aparecer o cuánto cambia después de esa. Él esperó como que pasara todo el tema del proyecto político de que estábamos en la conformación porque venían las municipales. En esas municipales nosotros sacamos varias personas para las candidaturas en los diferentes cantones, hasta regidores sacamos bastantes. En ese tiempo se puede decir que aún así él no paró, o sea, porque él siempre es con su acercamiento de saludarlo como que
no le puedo ni explicar su forma de él de acercarse, Que uno siente la mala que uno intención. siente esa mala intención de él hacia uno. Eso fue constante. Y los compañeros que decían, la gente que sabía que él se comportaba así, lo toleraban, Todo fue callaban. un anonimato, o sea, ellos mismos callados. O sea, ese tema ellos ni lo conversaron. O sea, no fue, vamos, presentamos una denuncia, nosotros vamos como No, porque testigos. porque todo era enfocarse en la campaña que estaban en ese momento. Este, yo sí tuve conversaciones con otras personas sobre este tema y yo no quería causar un daño para la parte que estábamos del proyecto político, más que era un proyecto religioso y él representaba muchísimo en la parte religiosa y nunca hemos querido dañar la fe de las personas. Creíamos que si él buscaba ayuda psicológica o buscaba la parte espiritual, él podía salir adelante, porque de hecho él tiene muchas cosas buenas que no justifican el acto que él está haciendo, pero no se puede basar de una fe para hacer esos actos. Los cristianos, los que tienen una fe, los católicos, porque este movimiento no es una religión, era un movimiento que representaba los principios y valores de muchas personas, y tanto los míos, pero no se puede escudar de un púlpito de, de sus palabras para hacer actos deshonestos y tan indeseables para uno como persona, en el caso mío. Si usted en algún momento pensó, bueno, que tenga la oportunidad de que vaya, busque ayuda, que realmente muestre que está arrepentido de lo que hizo, porque Exacto. era consciente de que si eso saliera a la luz pública, el, el proyecto político, bueno, ya vimos lo que pasó en esas elecciones, ¿verdad? Que quedó sin representación política en la asamblea, eh, que hubiese pasado tal vez algo parecido en el 2022, era un poco que más allá de eso, que todo el movimiento político que ustedes venían construyendo se fuera a la deriva. De hecho, ese era uno de los temores porque los que estuvimos, los diputados que estuvimos en esa época, nos costó bastante, nos pusimos la camisa, fuimos a cada uno de los que estábamos representando de cada provincia de punta a punta, creímos en el proyecto. De hecho, eso dio resultados. Yo solo en la provincia de Limón saqué dos diputados por la provincia de Limón, Y arrasó Fabricio Nueva República arrasó en Limón en la de provincia de Monteros. Limón, Sí. sí, Casi que ganó todos los cantones igual en las elecciones para presidenciales. exactamente. Este, y nunca, digamos, a otras personas que le han, digamos, de su círculo ahora, cuando ya usted sale a hablar, las personas que sabían de eso, me imagino, no sé, la gente que trabajaba en su despacho lo sabía también, usted lo conversaba con ellos, ¿qué dicen ahora, digamos, en este momento cuando ya usted sale ahora eh, a finales de enero y habla? La gente que ya la ven ahora, ¿cómo se ha reaccionado? ¿Cómo esa gente del movimiento ha estado con usted? Hay gente, usted decía que ha perdido gente muy valiosa, decía ahora en el mensaje que usted dio. Hay gente que se ha ido, otra gente que se le ha acercado, que dice yo estoy con usted, o cómo ha sido. Tengo gente que me han apoyado muchísimo. De hecho, no hubiera podido hacer esto sin ayuda de mi familia, sin ayuda de mi mamá, que mi mamá es el motor ahorita de esto. Eh, yo hace 2 años perdí a mi papá. Él era la fuerza más fuerte para mí en en esto que yo estaba en la parte política y en muchas cosas más. Mi papá fue mi cómplice, mi amigo, fue mi todo, pero cuando ya papi falta, inclusive yo nunca le comenté a él de esto. Y yo a mis compañeros que tuve, había uno que sabía, y dos que sabían, prendas, Harlan no comentaba nada de esto. O sea, y hasta el momento no van a servir de testigos porque ellos no van a hacerlo. Yo no puedo decir que me han llamado para decir, estamos con usted, Marilyn. No he recibido
ese mensaje por parte de ellos. Y por parte de mi despacho, yo nunca les he hablado a ellos de esta situación. Sí, porque no es fácil tampoco. Yo hablé esto hasta ahora que yo lo hice con ellos. Yo no ha sido fácil hablar esto, ni decirlo, porque la culpa y la vergüenza que yo he sentido durante años, esto no es fácil. Y más sin saber de que él tiene una familia, y yo siempre pensaba en eso, porque yo vengo de una familia muy sólida. Mis papás estuvieron casados casi 45 años y hasta el último día que mi papá estuvo vivo, yo vi a mi mamá al lado de él. Eso yo lo tengo muy marcado. Pero cuando él dijo en un en vivo que hizo, que si él callaba, se iba a convertir cómplice, que él no le iba a permitir, a mí me retumbaron eso en los oídos. Y digo, yo estoy siendo cómplice de las cochinadas que él hace y asquerosidades que yo no he deseado que me haga. Mm. Si yo sigo callando, yo no puedo permitir que este hombre sea presidente de la República. Y es cuando, permiso. Y es cuando yo decido hablar, porque cuando decido hablar, mi voz, hasta todo a mí me cambió. Ha sido muy difícil soltar esta información. Y no solo la información, sino lo que yo vivo dentro de mí, la lucha que yo tengo. De saber de que las cosas estaban mal, que el silencio mío iba a haber mucha gente engañada, creyendo que él decía hacer una cosa cuando no lo era. Y yo dije, no voy a callar más. Y fue cuando decidí hablar. Claro, porque es un poco lo que usted siempre, digamos, el uso de la fe, el uso jugar con Dios, digamos, porque la gente llega con buena voluntad, ya, creyendo en un proyecto que sí va a ser con Dios de la mano y tal, y que se escudan en ese tipo de cosas también. ¿Qué sentido usted cada vez que él usaba la fe y usted veía por detrás todas las cosas que le decía a usted y entiendo que a otras dos personas más, por lo menos del momento que ustedes estuvieron en la asamblea? Sí. De hecho, yo levanto la voz y todavía no me voy a cansar de decirlo. Porque ser cristiano, yo no me avergüenzo de ser cristiana, ni el que es católico, ni el que tenga una fe, ni ocupar un puesto de una representación política. Y conozco muchas personas honestas, honorables, que tienen una fe, y representan y tienen principios y valores. Pero él no nos representa, él no me representaba a mí como persona. Y una fe, no por ser fe, nos hace a todos igual. Todos somos diferentes. Y yo no considero que por decir que él era cristiano, tenían que votar por él. Si la gente votaba por él, era porque defendía los principios y valores de que muchas personas que tenemos una fe van a ir a votar, que muchos estaban siendo engañados. Es más, en los diferentes partidos políticos hay representaciones de gente que tiene una fe Sí, no es un pecado, y no, ¿verdad? no, o sea, no es malo, pero que se escude diciendo cosas que no son, eso yo no voy a decir que es aceptable, yo no lo acepto. Yo no acepto eso. El silencio lo vimos representado atrás, pero en las urnas electorales vimos que si yo hablar, ahorita él no quedó de presidente ni en segunda ronda, porque marcó la diferencia en esas votaciones. Las personas sé que creyeron en lo que yo dije, porque yo no he mentido, yo he hablado con la verdad. Y va a ser muy cliché o lo que quieran decir, no quiero muy religiosa,
pero la verdad nos hace libres. Y yo me he sentido muy diferente desde el día que yo hablé. Yo puedo decir que yo no me avergüenzo de haber hablado. Yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder soltarlo porque yo lo tenía aquí, aquí, aquí en el pelo, que yo no podía hablarlo ni decirlo. Pero cuando yo hablé, este, me siento diferente. Parece inevitable no preguntar a doña Marilyn, digamos, el papel de sus compañeras de bancada, porque era una fracción que había mujeres también. Ellas eran parte de esas 2 personas que usted menciona que estaban con usted el día de esa reunión, que también fueron víctimas, o cuál fue la posición que ellas tuvieron con todo esto. No puedo mencionar de respecto sobre eso, si las compañeras estuvieron o no estuvieron. Okey. Y y también, yo le preguntaba también ahora cómo ha sido la reacción, porque también ahora se mencionaba un poco en la conferencia, bueno, y también de las llamadas que usted recibe. Usted presenta, el 4 de febrero, presenta el caso administrativamente en la asamblea. Ujú. Ese cua ese mismo día, don Harlan la llama a usted 12 veces, entiendo. ¿Y qué era qué decían las llamadas? ¿Usted las contestó, lo dejaba en visto o cómo fue? La primera llamada no la contesté Ujú. porque yo digo, qué raro, Harlan llamándome. Tenían tiempo de no hablar, o sea, no son amigos ustedes O de sea, nosotros éramos amigos y compañeros de trabajo, pero yo con Harlan tenía un promedio de un año sí, de no no conversar escribir, no nada. conversar, nada. Y que me llame a mí, o sea, yo ya sentí porque él es súper amigo de Fabricio. Y días antes de lo que yo hablé en público, Sí, el video que usted graba. este, él ya había dicho que iban a haber unas actividades en la iglesia de él. Si no me equivoco, él tuvo actividades en la iglesia de él con Fabricio. Okey. ¿Y él Eh, dónde también la tiene Limón, la iglesia, dónde la tiene Garland? Harlan la tiene acá en San En José. San José. Okey. Con la segunda yo le contesté y él me empezó a hablar y yo le dije, ya me extraña mucho que usted me llame. Así él se lo dije. Ya vos sabés para qué te llamo. Le dije yo, no, no sé, porque ni por la mente a mí me iba a imaginar que él lo defendiera. Me dice, es que, mi hija, ¿por qué no quitas la denuncia? Y yo le dije, no lo voy a hacer, Harlan, usted me conoce quién soy yo. Usted sabe que cuando yo decido una decisión es porque ya estoy muy convencida y tengo muy claro que no la voy a quitar. Y fue bueno, duramos bastante hablando al respecto, que lo hiciera por la familia de él. Le digo, porque él no pensó en la familia mía. Pero no hágalo por la esposa. El daño por el hogar que va a hacer, le digo yo, ¿porque él no pensó eso antes? Y no lo dijo. Si yo muchísimas veces hablé con él y le dije, por favor, quédese quieto y respéteme. Porque si yo hablo, usted va a tener muchas acciones y repercusiones sobre las familias demás que están alrededor. Nunca hizo caso. Y fue, bueno, con Harlan hablé muchos temas con respecto a este tema de él, Ujú. pero fue constante. Al final yo le dije, bueno, adiós. Yo le corté, yo no voy a seguir hablando porque ya sí sé que lo que usted quiere es que yo quite la denuncia y yo no la voy a quitar. Yo corté. Cuando terminamos de conversar, como a la hora, 1 hora y media, me empezó a llamar, y llamaba, llamaba, le digo, no, es que ya yo tengo la decisión tomada. O Ujú. sea, yo no hice esto, como dicen muchas personas, por un puesto. Yo no hice esto por favoritismos políticos. Yo no hice nada de eso de las formas que muchas personas nos han hablado.
y me puso, estoy en su barrio. Le digo, yo no puedo creer, ¿cómo va a llegar si no conoce? Me dice, es que usted me mencionó que usted vivía por la Rita. Le hago yo, pues yo no vivo ya en la Rita. Pues yo ya no vivo, yo vivo con mi mamá ahora. Que le mandara la ubicación donde yo estaba. Le digo, yo no le voy a mandar ninguna ubicación. Usted me va a hacer venir a mí aquí. Le digo yo, discúlpeme, yo a usted no le he dicho que usted venga. Es que tengo algo para ofrecerle y le va a ser de mucho, mucho, creo que le va a gustar. Así me puso. Yo quiero que sepa de que a mí no me interesa en este momento hacer un negocio con nadie y no quiero hacer negocios con nadie. Y no estoy ahorita en la condición para hacer negocios con nadie. Y si yo quisiera hacer negocios, yo lo hubiera buscado, Harlan. Yo no quiero hacer negocios. Yo cuando hago negocios lo hago con el que yo quiera, no con el que me lleve a buscar. Y estamos hablando negocios personales. Pero que cuando le decía le tengo ofrecerle algo que era un puesto, dinero, o qué entendía usted, o le fue el más explícito. Él me daba a entender que por quitar yo la denuncia, él me iba a ofrecer algo. Pero eso no sabía que era ese Yo no algo. sabía que ese algo. Yo le dije, a mí no me interesa. A mí no me interesa saber. Yo, de ahí en adelante, la espero en el yugo. Le digo, yo no voy a ir a ningún lado. O sea, no entiende que yo no voy a ir a ningún lado. Y me insistió llamando. Yo tenía asuntos personales en mi casa. Yo le dije, yo no voy a ni contestarle, ni voy a llegar a donde usted está. Buenas noches. Ese fue el tema con él. Fue muy cortante. Sé que él fue enviado. Eso no es sin duda alguna que fue utilizado para que me buscara a mí. Y usted, o sea, decía que él es amigo de don Fabricio, digamos que son cercanos. Sí, O fue enviado por otra persona o por don Fabricio. para mí que fue enviado por Fabricio. No puedo ser directa, pero dentro de lo que yo conozco, sí tuvo que haber sido enviado por él. Y aparte de eso, ¿usted ha recibido otros ofrecimientos? ¿Otras personas la han llamado? También otros mensajeros o a decirle que retire, que ya no hable. Sí, cuando puse la denuncia administrativa, ya he recibido parte de Harlem, otras dos, personas llamándome para que la pueda quitar. Vinculadas con don Harlan, digamos. No, Del circo, no, tampoco. no, no, ya no son de partida. Del partido de gobierno. No quiero referirme exactamente ahorita, si son de gobierno o no son de gobierno. Creo que en la parte ya judicial se lo va a investigar, pero no voy a referirme a si de qué partido político provienen o las personas son políticas o no son políticas, pero sí he recibido ofrecimientos que van en contra, que yo estoy muy convencida que tengo toda la capacidad de poder llegar a ganarme sin tener que hacerlo de una forma tan, tan sucia como que yo por quitar una denuncia de algo que estoy convencida de que es real. Y que un puesto de trabajo, supongo que es lo que, para que usted siga Exactamente. teniendo ingresos. Ujú. Va por ahí un poco las propuestas. ¿Se imaginaba usted que todo esto iba a pasar, digamos? Porque obviamente usted decía, bueno, yo me sentía culpable, ¿verdad? Porque yo no pedí esto y ahora que sale usted públicamente y lo dice, ¿usted esperaba que viniera todo el partido, que todas estas baterías vinieran a tratar de que usted callara? ¿O preveía usted que más bien que la gente le iba a cuerpar o ha habido de todo, o era un poco... Yo sabía que al hablar iban a haber mucha gente en contra, iba a tener gente que no le iba a gustar jamás nunca lo que yo hice, pero tenía una convicción que yo no podía ser cómplice más de este hombre. Y sí, sí, jamás esperé cosas de personas y compañeras por parte de ellas que actuaran de la forma que han actuado hacia mi persona, como señalándome en que yo sí soy hipócrita por haber hecho lo que yo hice, porque yo sí le mencioné a una compañera
la carta de advertencia que yo le hice a Fabricio. La llamé a la fracción y le mencioné lo que yo le iba a hacer de advertencia a él. Y ella más bien agarró la carta y la destruyó. Cuando se habla de una compañera, es una compañera diputada, No, no necesariamente una compañera del partido, una compañera de mi trabajo. de su trabajo. Y ella la despedazó y que dijo que usted era... Sí, esto hay que despedazarlo, esto no lo puede saber nadie porque esto es una bomba y nos va a destruir a todos. Pero ella sabía. Lo peor es que me la tope el día que yo voy a poner la denuncia. Yo salí de gerencia y me la topé en la salida y me empezó a reclamar cosas. O sea, También. yo jamás me esperé que ella hiciera ese tipo de cosas hacia mi persona. Y que toparme a otra y que lo que hiciera fue enjacharme, como que si yo soy la culpable de los actos que él hizo hacia mí. En vez de yo decir, puña, mis compañeras me van a apoyar. No, Sí, como si más bien si usted era la víctima, más bien era la victimaria, eso yo nunca lo esperé. Eso yo nunca lo esperé ni como decir que usted lo vi venir. Eso nunca lo esperé. Esa primera advertencia, ¿usted cuándo bueno, eso continuó siempre, ¿verdad? O sea, desde el 18, la primera vez, hasta el año pasado continúa la actitud de él, ¿verdad? Eso nunca, intermitentemente, pero fue continua, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Todo se prolongó con más frecuencia. Fue cuando yo empecé a trabajar directamente a la fracción. Yo tenía un horario diferenciado, Ujú. de entrar más temprano, salir más temprano, porque yo estudiaba. eh, y se da la oportunidad en la asamblea de cambiar de horario. Ujú. Y me aprobaron el cambio de la modalidad. Yo era la primera en llegar a la fracción. Y exactamente él se va dando cuenta de que yo tengo ese cambio de horario y es cuando se da más constante las visitas de él a la fracción, yo estando solo. Claro, aprovechaba que usted era la que llegaba primero y él llegaba, y ahí es donde intentaba sobrepasarse con usted. Exacto. Y usted le alerta de esto primero a don César Zúñiga y a don Fabricio, digamos. Mire, está pasando esto, ya yo creo que es suficiente. Yo ya lo había comentado con César Mm. verbalmente en una primera ocasión antes de la advertencia física del papel. Yo había tenido ya varios signos de ansiedad. Yo ya no podía escuchar la puerta de la fracción que se abriera o escuchar la voz de él porque yo me desestabilizaba. Yo lo que hacía, que apenas que lo veía entrar, yo me levantaba de mi silla y me iba. Esperar hasta que él se fuera para poder yo llegar. Yo evitaba siempre estar cerca de él o de estar en el mismo lugar que él. Ya que uno podía evitar ya cuando estaba enfrente de todos los compañeros y compañeros y necesito conversar con usted, Marolín. Acompáñeme. Me llevaba a la jefatura de fracción, a la oficina. Y es cuando precisamente, ahí es cuando él se aprovecha. Y usted lo habla con César, ¿qué le dice él, digamos? César, me mandó a hacer teletrabajo unos días. Y es cuando él dice que él ya tiene todo controlado, César le dice eso. que ya hablaron con él y que él promete no acercárseme a mí. Eso pasó, pero eso no fue, no fue real. Él siempre continuó en este tema de seguir haciendo cosas que yo nunca he deseado que él hiciera hacia mi persona. Pero César tenía conocimiento. Y bueno, también hay, digamos, hay documentos, digamos, de que usted fue, digamos, de que se había mandado esto desde octubre, mucho antes de que usted presentara, hiciera públicamente, digamos, lo que había sucedido, ¿verdad? Porque alguna gente quizás era, ¿por qué no lo dijo? Pero bueno, está la prueba de que usted ya estaba en teletrabajo desde antes.
¿verdad? Antes de irme yo a esa fecha, Ujú. de, Eso fue el de 31 de que octubre. me mandaran a hacer también teletrabajo, esa fue la segunda vez que me mandaron a hacer teletrabajo. Ya había Ya existido. anteriormente, cuando yo hablé con César y le conté, Que eso fue en agosto de ese año, ¿en qué o fue antes, fue antes? fue antes, yo con César hablé verbalmente y fue cuando me dijo, mija, no venís a la oficina, eso es un peligro. Y yo le dije, ok, porque de todas formas yo venía de un cuadro de ansiedad que ha venido de servicios de salud. O sea, yo he estado medicada debido a todo este sistema de ansiedad y de modo alerta que yo he estado viviendo. Y es fue cuando yo le hice la carta de advertencia a Fabricio, porque ya no toleraban más sus actos. Y en octubre, unos días, fue cuando yo le mandé una carta a César, que yo iba a retirarme. Y fue cuando ya César me dijo, Zain, vete a teletrabajo. Creo que es lo mejor. Ya esto no se puede controlar más. Sí, pero nunca habló de denunciémoslo, vayamos, nada más alejémosla porque es un peligro y ya. No, y Fabricio está en las encuestas, está en primer lugar y esto sería una bomba y destruiría el partido. Así fue lo único, defender el partido. Eh, yo soy consciente le digo, sí, o sea, yo sé que nos ha costado mucho y todo el trabajo que se ha realizado se ha venido abajo por todo este desastre que él está haciendo, que ha provocado, porque yo no he provocado absolutamente nada de esto. Y digo, mándeme a hacer teletrabajo. Y fue cuando desde el 31 de octubre yo estoy haciendo teletrabajo. Y él nunca la ha tratado de contactar, digamos, cuando usted habló o después de las advertencias o algo. De las advertencias, él sí se acercó a mí y como siempre él pide perdón, disculpas y que él no lo vuelva a hacer y que lo disculpe. Y siempre es ese modo de él. Pero después del 31 de octubre que yo me vine, no he tenido ya acercamientos hacia él. Y si me ha llamado, yo no le he contestado. Pero se la ha llamado. ¿Por qué me fui a hacer teletrabajo? Que si estoy enferma. Yo ya no he contestado ninguna sola llamada. Y después de que usted habla públicamente, él tampoco la ha contactado. Después de cuando se graba el video y ya cuenta, ¿verdad? De No, después de que ya en febrero, que yo hice la declaración pública, ya no he tenido más acercamiento de Fabricio hacia mi persona. no se tiene una ventaja que ya no va físicamente a la asamblea, ¿verdad? Creo que esa es una de las ventajas y que me ha pasado, es estar lejos de él. Cuando usted graba el video y hace público lo que usted ha vivido, se habla que usted también, después de que doña Laura Fernández y cuenta lo que ella, ¿verdad? Que es un poco el modus operandi de él, de arrinconar a las chicas y tal. ¿Era lo mismo que usted sufría? Cuando yo vi eso, yo dije, es que no, es que esto es el mismo modo operandi de él. Si eso ocurrió en el 2014 y estamos en 2025, o sea, significa que esto es un modo operandi de él. De llamarlos a su oficina, que tiene algo que entregarle, algo que hablar, siempre se excusa, venga, tengo algo que comentarle, que venga porque traiga tal documento Y es mentira. y es mentiras. O sea, yo con él no tenía nada que ver. Y otra cosa que estábamos ahora yo viendo en la mañana, también un poco, hay otra chica que denuncia casi al mismo tiempo que cuando usted la mandan a teletrabajo, que es esta chica Alicia Castillo, ¿verdad? Que ella ya que era menor de edad y tal. Pero también había como un poco, no sé, digamos, en el caso suyo, porque eso era, bueno, que la mamá de ella era pastora de una iglesia y él tiene el acercamiento con ella. El suyo es un poco similar, en el sentido de su papá también era pastor, él la conoce a través de él. ¿Usted sintió que había también ahí un poco de similitudes Yo o no era sentí, muy diferente? yo sentí mucha similitud. O sea, él no lo hizo cuando
Cuando él fue allá, digo, pero imagínense, esa niña le pasó eso y ella se atrevió hasta tantos años después. Yo la entiendo, porque el miedo es tanto y la culpa que uno se siente mal. Y la otra es que le vayan a creer a uno, porque eso es mentira, sé cómo lo va a hacer si él es hijo de Dios. Yo no voy a cuestionar si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Él sabrá, porque a mí no me toca así juzgarlo. Lo que sí lo va a juzgar a él es la justicia terrenal de aquí de Costa Rica. Dios hará la justicia que compete con él. Y lo que sí sé es de que las acciones que él ha hecho, él va a tener que dárselas a la justicia de esta tierra. Porque la Biblia habla que la justicia del cielo y la justicia de la tierra, que uno tiene que respetar aquí en la tierra. Ahora vamos a esperar qué va a pasar aquí en la justicia terrenal y creo que él mismo mandó el mensaje. Lo que dijo doña Laura, me sentí totalmente identificada con ella. Yo, es un modo operandi de él. Es un hombre misógino que tiene años de actuar de esa forma y que nadie se ha atrevido a denunciarlo. Y que ojalá que esas mujeres que me escuchen puedan darse el valor que ellos merecen, porque nosotras nos sentimos sucias, nos sentimos mal, pero sé que se van a identificar con lo que yo estoy diciendo hoy, porque la forma de él hacer con el disculpas, uno se lo cree, pero cuando uno ve que hay más chicas que están siendo usadas y que abuela usa de su poder para hacer uso indeseable, que lo toque a uno, que lo bese a uno a la fuerza y sin uno querer que le hagan esas cosas, eso no es de Dios, eso no es de un hombre de Dios. Hay chicas que le han contactado, tal vez, no sé, por redes sociales, o mire, yo me siento identificada, a mí también me pasó lo mismo, también me gustaría denunciar, pero me da miedo, me da vergüenza el escrutinio público, todo lo que va a traer. Eh, en las redes sociales sí han habido personas que se han dicho que yo le creo y sí me han llamado personas a decirme de que conocen, personas que han conocido a Fabricio y que están dispuestas a declarar. O sea, esas es particularmente son llamados a las personas, tal vez las que usted también les hace un llamado en este momento que tiene un proceso penal y Sí, administrativo. de hecho él ahorita está con un proceso penal administrativo y que yo espero que la comisión conformada sea imparcial, que no sea política, que se ajuste a lo que dice el reglamento de imparcialidad de ver los hechos y los actos bajo las pruebas presentadas, porque yo no estoy hablando sin pruebas, yo tengo pruebas, yo tengo justificación para demostrar los actos de este hombre, pero las mujeres que él ha hecho esas cosas y ellas no tengan pruebas, que hablen, que se comuniquen conmigo, que no tengan miedo. El miedo no les van a hacer menos mujeres, les van a hacer mujeres valientes, porque esto apenas empieza y sé que mis palabras van a tocarle el corazón a ellas y que no están solas. Estamos, bueno, Dios a mí me ha fortalecido mucho y tener personas positivas alrededor de uno lo hace también fuertes, que no se rodeen de gente negativa, que se rodeen de personas positivas, que le sumen a la vida de uno, que no le resten. Ok. Y yo creo que yo por mí estamos. Más bien yo, no sé si se quiere dar otro, yo creo que el mensaje que acaba de dar es muy fuerte, pero no sé si usted quiere dar otro mensaje eh, o estaría ya. Este, yo creo que he sido muy clara. eh, Solamente yo quiero que se haga justicia. Justicia es lo que yo quiero.
porque tal vez en mí, en este momento, durante tanto tiempo me costó hablar, pero que hoy yo hable y que otras mujeres puedan escucharme y puedan decir, no quiero ser más víctima de personas misóginas como él, yo siento que se está haciendo justicia, que no haya una más, una mujer más víctima de hombres como él, y ni él. O sea, que ya más niñas ni mujeres adultas, porque aquí estoy viendo que no es un tema de edad, Mm. o sea, no es un tema de por ser linda, ser fea, de ropa, no, es un tema que él está enfermo, una persona misógina totalmente. Y una persona como esa no puede estar cerca de ninguna mujer. Creo que ese sería mi mensaje. Ok, perfecto. No, David, muchísimas gracias.